Entre mitos y realidades, la intrigante historia de la papisa Juana. ¿Y si te dijera que, en algún momento de la historia, una mujer logró ascender hasta la silla papal, desafiando siglos de tradición? Bienvenidos a un relato que ha cautivado mentes curiosas durante siglos, la leyenda de la papisa Juana. Un misterio enredado entre la realidad y la ficción, lleno de engaños, poder y una silla con un secreto. ¿Pero es esta historia un hecho histórico o una creación ingeniosa? Acompáñame mientras exploramos los misterios de la papisa Juana, una figura que desafía las convenciones y despierta la curiosidad en el corazón de la historia eclesiástica. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Se cuenta la historia de una figura, a menudo llamada papisa Juana, que a pesar de no estar registrada en las listas oficiales de papas u obispos de Roma, supuestamente se disfrazó de hombre. A través de sus habilidades y personalidad, ascendió de secretario de la curia a cardenal y finalmente a papa. El escandaloso descubrimiento de su verdadero género ocurrió cuando dio a luz durante un paseo a caballo. Como consecuencia, enfrentó una brutal ejecución, siendo encadenada a un caballo y arrastrada, lapidada por la justicia de Roma. El relato proviene de la Chronica Universalis Metensis, redactada por el cronista dominico Jean de Mailly a principios del siglo XIII. Es la primera referencia conocida a la leyenda de la papisa Juana, que ha circulado durante siglos en ciertos círculos eclesiásticos. La historia narra la supuesta travesía de una mujer que, disfrazada de monje, ascendió en la jerarquía eclesiástica hasta ser elegida papa, manteniendo oculto su verdadero género. El engaño habría sido descubierto cuando dio a luz durante una procesión, desencadenando un escándalo que llevó a su lapidación en el acto. Número 1. Por las inconsistencias en las diferentes versiones, se cree que la leyenda de la papisa Juana fue un invento como propaganda antipapal. La sorprendente leyenda de la papisa Juana, al ser analizada, parece ser casi con certeza una invención, posiblemente destinada a servir como propaganda antipapal o incluso como sátira que fue erróneamente interpretada como un hecho real. La falta de consistencia entre las diversas versiones de la historia de la papisa Juana constituye un primer motivo para cuestionar su veracidad. Las narrativas más conocidas provienen de Jean de Mailly y del obispo Martín de Opava, un cronista polaco del siglo XIII, autor del Chronicon Pontificum Imperatorum, Historia de los papas y los emperadores. Una de las discrepancias más significativas es la cronología. Mientras Jean de Mailly fecha los eventos en el año 1099, Martín de Opava los ubica a finales del siglo IX. Este último también es el primero en asignar un nombre a la supuesta papisa y proporciona detalles que no aparecían en la versión de Jean de Mailly. Número 2. La papisa Juana fue supuestamente una mujer que travistió de monje y escaló rangos en la jerarquía eclesiástica hasta ser elegida como papa ocultando su verdadero sexo. La historia de Juan el Inglés relata que nació en Maguncia, fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días, falleciendo en Roma. Se ha sugerido que este Juan podría haber sido una mujer que en su juventud, disfrazada de hombre, fue llevada por un amante a Atenas. Allí, adquirió erudición en diversas disciplinas hasta destacar sobremanera. Posteriormente, en Roma, profundizó en las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, y ejerció la enseñanza con gran prestigio. La alta estima que los romanos tenían por ella llevó a su elección como papa. Durante su pontificado, quedó embarazada de su cómplice. Sin conocer el tiempo restante para el parto, dio a luz a su hijo durante una procesión desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calle estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Después de su muerte, se afirmó que fue enterrada en ese lugar. El Santo Padre evita esa calle, aparentemente debido a la aversión que le provoca este acontecimiento.
Este papa no figura en la lista de los pontífices sagrados debido a su género femenino y a la irreverencia del relato. Número 3. Uno de los detalles que llevó a los expertos a dudar de la historia es que en esas fechas había un papa ejerciendo el cargo que sin lugar a dudas era hombre. La versión más detallada y morbosa de Martín de Opava contribuyó a la popularización de la historia de esta mujer, posteriormente conocida como la papisa Juana. Sin embargo, fueron precisamente estos detalles los que llevaron a muchos estudiosos, en siglos posteriores, a dudar de su veracidad. Además del sorprendente hecho de que la supuesta papisa lograra ocultar los signos del embarazo, varios elementos no concuerdan con la realidad histórica. Principalmente, en las fechas en las que se sitúa la historia, se tiene certeza de que había un papa ejerciendo el cargo, y era sin lugar a dudas un hombre. Además, no hay ninguna fuente contemporánea que haga mención a esta historia. Las más tempranas datan del siglo XIII, más de 100 años después de los eventos según la versión de Martín de Opava, y casi 400 según la de Jean de Mailly. Indudablemente, un acontecimiento de tal magnitud habría generado un enorme escándalo en su momento, y se habrían producido numerosos registros escritos al respecto. Sin embargo, ningún documento de la época hace referencia a este relato. Número 4. Es destacable que el momento en que aparece por primera vez, esta historia coincida con la muerte del emperador Federico II Hohenstaufen, que tuvo serios conflictos con el papado. Por lo tanto, el origen de la leyenda podría deberse a la fantasía o, más probablemente, a la mala fe. Resulta notable que el momento en que esta historia aparece por primera vez coincida con la muerte del emperador Federico II Hohenstaufen, quien tuvo conflictos significativos con el papado. Hay un cierto consenso en la historiografía de que la leyenda de la papisa Juana probablemente surgió como una sátira antipapal, evidenciando cómo el engaño se infiltraba en el corazón mismo de la Iglesia y cómo sus representantes no se daban cuenta de un engaño tan evidente. Es posible que incluso se representara como una obra carnavalesca y que algunos cronistas la tomaran erróneamente como cierta. Número 5. La leyenda fue utilizada como medio para desacreditar la Iglesia Católica. La difusión de la leyenda fue impulsada por un autor genial como Giovanni Boccaccio en su obra De Mulieribus Claris, sobre mujeres ilustres. Posteriormente, la Reforma Protestante también la utilizó como medio para desacreditar a la Iglesia Católica. Sin embargo, fue en ambientes protestantes donde se comenzó a cuestionar la veracidad de la historia. David Blondel, un clérigo francés del siglo XVII, dedicó un texto a esta cuestión, detallando todas las incongruencias del relato y concluyendo que no era verosímil ni veraz. Número 6. Se dice que se creó una silla con un agujero en el asiento para que otro eclesiástico examinara los atributos masculinos del nuevo papa. La famosa anécdota relacionada con la leyenda de la papisa Juana cuenta que se fabricó una silla con un agujero en el asiento, conocida como la sedia stercoraria. Supuestamente, todo nuevo papa debía sentarse en ella para que otro eclesiástico examinara sus atributos masculinos y, si la inspección era positiva, anunciaba duos habet et bene pendentes, es decir, tiene dos y cuelgan bien. Aunque la silla existe y se exhibe en los museos vaticanos, no hay pruebas de que el agujero se utilizara para tal examen, y la silla podría ser incluso anterior a la historia de la papisa Juana. En última instancia, la leyenda de la papisa Juana, aunque fascinante, parece ser una creación más de la fantasía o la mala fe que una narrativa histórica veraz. Su origen en un periodo de tensiones entre el papado y figuras políticas puede reflejar una sátira antipapal. A lo largo de los siglos, esta historia ha influido en la percepción de la Iglesia, pero la falta de evidencia contemporánea y las discrepancias en las versiones ponen en entredicho su autenticidad. La silla stercoraria, aunque real, no tiene pruebas de estar relacionada con tal examen. La papisa Juana, un enigma que sigue intrigando, destaca la complejidad entre mito y realidad en la historia de la Iglesia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.